Educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a su magazine interactivo, UNAD, Educación y Desarrollo. Programa desarrollado por la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina y, por supuesto, para Colombia. Este programa se emite a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Hemos dedicado varias emisiones al desarrollo del tema de la paz perdurable para Colombia, al escenario del posconflicto. Estamos muy contentos por la manera como ustedes han acogido este nuevo formato que la UNAD ha definido para este que era anteriormente un panel institucional y ahora es un programa que interactúa mucho más con la gente. La manera como ustedes han recogido la participación que les estamos brindando nos permite hoy, en esta nueva edición del magazine, recoger los aspectos en donde especialistas en el tema del posconflicto, en el trabajo diario con los niños colombianos, que al fin y al cabo serán la generación del futuro, que liderarán lo que nosotros dejemos gestado para que la Colombia de los próximos 50 años sea una nación en paz, una nación equitativa, una nación justa, pues indudablemente nos permitirá seguir avanzando en la construcción de ese país soñado. En la edición de hoy nos detendremos a analizar cuáles son los principales efectos del posconflicto en varias naciones del planeta que han abordado esta misma problemática, que han tenido la posibilidad de evolucionar a través de fracasos en los mismos procesos. Sudáfrica, países de Centroamérica y muchos otros países del mundo indudablemente referenciarán para nosotros aprendizajes fundamentales. Hoy nos detendremos en uno de ellos, será el tema de Guatemala fundamentalmente. Hablaremos también de lo que significa para Colombia el abordaje de las temáticas educativas transversales en cuanto al significado que ellas tienen para poder realmente garantizar esa construcción de paz perdurable. Los invito entonces a que veamos este programa y sigamos reflexionando sobre este tema vital para nuestro país. ¿Cuáles son los vínculos ancestrales entre la ciencia, la tecnología y la innovación y los conflictos bélicos en el mundo? Más de lo que muchos pudieran pensar. Ha sido un aprendizaje doloroso, pero desde la orilla de la ciencia han llevado a avances tecnológicos a partir de la generación de armas y desarrollos en tecnologías de defensa. Estos han sido incorporados al mundo moderno en avances en genética, en biotecnología, en robótica, en comunicaciones y en otras ciencias. Como dato curioso y para muchos obvio, el consumidor más grande de armas es Estados Unidos, con el 47% del total en el mundo, seguido de China, Arabia Saudí y el Reino Unido. Por su parte, el gasto militar en Sudamérica tiene como país líder a Brasil, seguido tristemente por Colombia. Por su parte, desde la orilla de la conciencia, también han traído innovaciones. Es así como las atrocidades derivadas del juicio de Nuremberg da como origen a la bioética y a la ética en investigación, los cuales se encargan de limitar el alcance y el uso de seres vivos en las investigaciones científicas. Los invitamos a conocer la postura del presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia sobre este paradigma de la ciencia con conciencia. Las ciencias naturales han tenido descarrilamientos como el invento de la bomba atómica, que desde las ciencias sociales tenemos que buscar cómo evitar en el futuro. Desafortunadamente la Tierra es limitada y no hay ni chance de que nos podamos ir a otro planeta. Sabemos que ninguno se presta a la vida humana como la que tenemos ahora, de manera que no nos queda más opción que preservar la casa que tenemos. La ciencia busca es entender, es satisfacer la curiosidad humana acerca de toda clase de cosas. Y por lo tanto, pues debe ser completamente libre.
Y esa exploración tiene que ir realmente al fondo y sin cortapisas y sin limitaciones de ninguna índole. No tiene que hacer investigación básica para entender algo y no para buscar un resultado, como yo lo decía hace un rato, y no para fabricar una bomba atómica. Digamos que la base de la ciencia básica es la exploración y la curiosidad. Son múltiples las tecnologías que han resultado de los procesos de investigación liderados o financiados por organismos militares. Desde las comunicaciones, la medicina, el transporte, entre otros campos, han visto cómo tecnologías apropiadas han resultado en beneficios para la sociedad. Sin lugar a dudas, una de las tecnologías que ha tenido mayor impacto ha sido la Internet. Ideado inicialmente para comunicaciones entre científicos a finales de los años 60, fue liberado para uso de otras comunidades civiles, por ejemplo, a mediados de los 80, y se ha convertido en una tecnología transversal para casi todas las actividades de la humanidad en este siglo. En este escenario, los conflictos entre grupos de personas o entre naciones han tenido también a la Internet como campo de batalla. Veamos lo que nos dice un experto al respecto. Realmente el desarrollo de la Internet fue un invento militar, fue un invento de la tecnología militar. Las comunicaciones satelitales son invento militar. Los viajes interespaciales son necesidades militares. La misma navegación comercial cogió fuerza por las embarcaciones militares que fueron desarrolladas en la historia. La sociedad digital lo que hizo fue convertir el mundo en una aldea global. Convirtió el mundo en que cualquier comunidad puede estar conectada con una comunidad superior en tecnología o superior en comercio o en industria. Entonces, eso facilitó también que las guerras entraran en ese ritmo, que crecieran en la misma proporción. Y como estamos en lo que llaman ahora las guerras de cuarta generación, o sea, la del terrorismo, las guerrillas, las guerras de baja intensidad, las guerras asimétricas, la tecnología digital lo que ha hecho es facilitar los medios a los combatientes de un lado y el otro. Por ejemplo, los drones que se utilizan en la guerra contra el terrorismo islámico en el Medio Oriente y aquí en Colombia, que se han utilizado contra las FARC. El dron tiene la facilidad que no tiene que fatigar pilotos, que no tiene que aterrizar en la nave por 24 horas si la quiere tener en el aire y que la puede despachar desde Bogotá para que aterrice en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo y la nave va volando las 24 horas y está dando la información permanente a un centro de cómputo donde siguen todo el detalle. Lo mismo para las operaciones terrestres. La era digital ha traído equipos de localización, GPS, lo que llaman los bits, o sea, aparaticos que se colocan en el sitio donde se va a hacer la operación o donde se va a colocar un bombardeo y se coloca, y allí donde ese aparato le manda las coordenadas exactas al satélite, la aeronave coloca los drones, las bombas pues, y de igual manera para las comunicaciones entonces se evita que por la voz sea detectada la unidad, entonces se pueden utilizar los textos, se pueden utilizar los mensajes de satelitales con láser, es decir, la tecnología da para todo eso y cada vez es más sorprendente, parece como en las guerras del futuro, como juegos de imaginación. Hemos venido revisando la importancia de conocer el contexto de los diálogos de paz que se viene gestionando con los grupos alzados en armas y por ello quisimos conocer si este es un tema que usted dialoga regularmente en su vida cotidiana. La semana pasada quisimos conocer su opinión si usted al interior de su hogar habla con su familia sobre el conflicto y el proceso de búsqueda de la paz en Colombia. Los resultados fueron sí el 78%, no el 22%. Recuerde que la paz la construimos entre todos. Uno de los organismos internacionales que ha cobrado gran relevancia y ha participado en todos los procesos de paz de nuestro país ha sido la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización independiente y neutral. Ellos se esfuerzan por prestar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia.
Adicional, toman medidas para responder a las emergencias y promueven al mismo tiempo el respeto del derecho internacional humanitario y su aplicación en la legislación nacional. Dentro de su objeto misional, mencionan fomentar y promover una cultura de no violencia y paz. El CICR vela porque las víctimas de la guerra tengan acceso a una asistencia preventiva y curativa básica cuya calidad satisfaga las normas internacionales. Por ello, asisten a los servicios sanitarios locales o los reemplazan de manera temporaria. Nuestro equipo periodístico entrevistó al Dr. Frédéric Massé, director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia. Veamos. Cualquier proceso de paz puede ser útil tener una tercera parte que juegue un papel de facilitador o de mediador para intentar de acercar las dos partes en conflicto. A veces los actores o las terceras partes juegan un papel importante para hacer que las partes firmen un acuerdo de paz. Pero uno piensa que cuando se firma el acuerdo de paz ya no tienen nada que hacer. Pero muchas veces es aún más importante que una tercera parte, un tercer actor, que haya participado en las negociaciones o no, verifique, supervise, facilite la fase de implementación de los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque cuando uno implementa unos acuerdos de paz, siempre surgen problemas. Siempre las partes tienden a reinterpretar lo que han firmado. Lo reinterpretan de manera consciente o inconsciente. Entonces, ahí es importante que haya un actor que pueda jugar ese papel de mediación, que pueda supervisar la implementación, que pueda ayudar, facilitar en el arreglo de los diferentes problemas que pueden surgir. ¿Por qué un organismo internacional? Porque un organismo internacional muchas veces, como la ONU, tiene la experiencia, tiene la capacidad humana y capacidad financiera para montar ese tipo de operación. La Cruz Roja Internacional puede jugar un papel en un proceso de paz, pero no es un papel muy distinto a lo que está jugando durante los conflictos. No tiene, un papel de mediación como tal, pero a veces, y eso fue el caso, por ejemplo, en Colombia, cuando empiezan las negociaciones, se necesita trasladar a algunos de los combatientes, de los jefes combatientes, en algún sitio donde están las negociaciones. Ahí la Cruz Roja Internacional ha tenido y está jugando un papel importante porque ellos se encargan, en colaboración, obviamente, en concertación con las diferentes partes, ellos se encargan de trasladar a los combatientes en los sitios de negociación. Sabemos, por ejemplo, que en Colombia varios de los comandantes de las FARC fueron trasladados a La Habana gracias a la Cruz Roja Internacional, que está totalmente imparcial, que no toma posición por una u otra parte y su conocimiento del terreno ha hecho que eso les ha permitido jugar ese papel. El derecho internacional humanitario, que antes se llamaba derecho de la guerra, sirve para intentar de matizar, de minimizar o de hacer que el impacto del conflicto sobre la población sea lo menos dañino posible. En un conflicto armado, los combatientes combaten entre ellos y muchas veces la población sufre de esos combates. A veces la población, además de ser víctima del conflicto, es blanco de los actores armados ilegales o legales. Entonces, la Cruz Roja Internacional intenta jugar ese papel y el derecho internacional humanitario es importante para que las partes en conflicto respeten algunas reglas para intentar minimizar los efectos de los conflictos sobre la población. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Diciembre de 1996, Plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala. Se firma el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla guatemalteca, poniendo fin a 40 años de conflicto interno. La paz comienza cuando las diferencias
se abrazan. Anuncios como este es el que quisiéramos escuchar los colombianos desde hace mucho tiempo. De hecho, el proceso de negociación de paz en Guatemala tiene algunas similitudes con el proceso que se ha venido llevando en Colombia. Una de ellas es el cansancio de la población civil frente a las consecuencias que se han derivado del conflicto. Y otro, el gran interés internacional que se ha despertado. Para lograr este proceso de paz con éxito en Guatemala, fue necesaria la firma de varios acuerdos. Acuerdos que tenían que ver con procesos estructurales de ese país, tales como los siguientes. En 1994 se firmaron 3 importantes acuerdos. El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos. En 1995 se firma el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En 1996 se firman 4 acuerdos importantes: el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, el Acuerdo sobre el Cese Definitivo al Fuego y el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, entre otros. Sin embargo, es importante considerar hasta dónde estos acuerdos de paz, firmados producto de ese proceso de negociación, han logrado superar las dificultades de inequidad y desigualdad y se han logrado implementar. Veamos lo que nos cuenta la historiadora Diana Uribe al respecto. En el caso de Guatemala hubo una muy buena discusión en la mesa de negociación. Se reconoció y se diagnosticó Guatemala como un pueblo indígena. La mesa de negociación fue civil, la mesa de negociación fue ejemplar, pero a la hora de ratificar los acuerdos en el referéndum, o sea, ellos no logran pasar de los acuerdos a la implementación de todo lo que ellos pensaron. ¿Sí? Y un momento en que la negociación estaba rota hasta que la destrabaron. La destrabaron y era que la guerrilla se comprometía a no boletear y el gobierno a hacer la reforma agraria, el tema de tierras. Ahí, en ese paso, hubo una serie de cosas que no salieron como esperaban y consideran que mucha parte de lo pactado todavía está en la vía de cumplirse. Ahora, la guerra la pararon. Ellos tuvieron una guerra en donde aldeas enteras fueron desaparecidas y los acuerdos de paz fueron posibles porque terminó la Guerra Fría, porque la Guerra Fría tomaba Centroamérica como punta de lanza. Bien, después de esta entrevista, los dejo con una reflexión. ¿Cuáles serán los mecanismos que nos permitirán garantizar la implementación de los acuerdos de paz que se están firmando en Colombia? ¿Superaremos realmente los problemas de inequidad y desigualdad que tenemos? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga. Para esta semana queremos conocer su opinión con la siguiente pregunta. ¿Considera que el hecho de firmar la paz sería un obstáculo para crear otros grupos armados? Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales en @universidadunad en Facebook y en Twitter y en nuestra página web institucional www.unad.edu.co. El día de hoy vengo a compartir una reflexión en torno a los retos de los niños, niñas y adolescentes en una sociedad que hace uso de la violencia para la resolución de conflictos. Para ello es pertinente que ellos tengan la posibilidad de comprender la trazabilidad de las consecuencias de los acontecimientos
que se han suscitado a lo largo de la historia. Asimismo, deben ser partícipes activos en la formulación de estrategias para la resolución de conflictos. Sin embargo, debe existir una coherencia entre lo que ellos plantean y la forma como ellos actúan. Y como complemento a ello, es pertinente que desarrollen su capacidad de resiliencia y perdón. Hoy, en Tradición versus Innovación, vamos a abordar un mito que se escucha con frecuencia acerca de la educación a distancia. Para algunas personas, esta educación, mediada por tecnologías, representa una oportunidad muy valiosa para llevar a cabo procesos de formación con calidad. Sin embargo, para otras, es una educación que relaciona con una menor calidad. Vamos a contarles algunas estrategias que está llevando a cabo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD para poder transformar este mito. Por ejemplo, contamos con docentes altamente cualificados para realizar el acompañamiento a los estudiantes, tanto en campus virtual como en las múltiples estrategias que llevamos a cabo en los diferentes CEAD donde hace presencia nuestra universidad. Nos hemos comprometido con lograr que todo nuestro equipo docente que se encuentre en interacción con los estudiantes cuente con un espacio formativo que hemos denominado Programa Formación de Formadores, que coadyuva a la comprensión de ser un docente integral en esta modalidad y, por supuesto, a la operacionalización de nuestro modelo pedagógico. Este programa, que nació en el 2008, tiene una experiencia acumulada muy valiosa, producto de proyectos de investigación y también de la sistematización de las prácticas educativas. Formador de Formadores se dinamiza a través de las siguientes diplomaturas, entre otras: E-Mediador en ambientes virtuales de aprendizaje, E-Monitor, Diseñador de ambientes virtuales de aprendizaje. En estas diplomaturas se ofrece cualificación pedagógica, didáctica, tecnológica en el diseño de medios y mediaciones virtuales en ambientes de aprendizaje. Por supuesto, tienen acceso a estas diplomaturas los docentes de la universidad, pero también docentes externos que estén interesados en la cualificación de esta modalidad. Otro aspecto que impacta la transformación de este mito lo podemos ver en nuestros egresados que están posicionados en el mercado laboral. Sus salarios son competitivos. Igualmente, los egresados son responsables, humanos, solidarios y visionarios con su región. Internet de las cosas son esos dispositivos que están conectados a la red de Internet y que a su vez entregan a una base de datos las estadísticas de nuestro comportamiento y uso de esos elementos. En la actualidad, se dice que hay más de 2.000 millones de personas conectadas a Internet. Asimismo, hay 5.000 millones de equipos conectados a Internet y aseguran que para el año 2020 se convertirán en 50.000 millones. Internet de las cosas y la educación es cuando esos dispositivos que están conectados, el cual el estudiante, el docente o el académico utiliza, generan una información que automáticamente se coloca en la red, para ser consultada y utilizada por otras personas en distintas partes del mundo. Por ende, este manejo de nuevas tecnologías y nuevos espacios permite una comunicación, un aprendizaje y un contacto entre estudiantes y docentes en cualquier parte del mundo. Asimismo, los dispositivos guardan información que utilizamos para poder utilizarla en ocasiones posteriores, ya sea cuando el estudiante la utilice o la requiera, o cuando otro estudiante en otra parte del mundo la utilice y la requiera. Ejemplo, los tableros virtuales. Estos tableros permiten almacenar información y colocarla en una base de datos. Por ende, cuando un estudiante solicita una consulta con dicha palabra, esta información que fue depositada en ese tablero aparece posteriormente en una plantilla de texto y él puede consultarla, aprender de ella y retroalimentarla a su gusto. Dentro de nuestro tip de hoy, miraremos seguridad dentro de la plataforma, específicamente el cambio de la contraseña de usuario en el campus. Para esto vamos a ingresar al campus virtual. Una vez adentro nos dirigimos a la parte superior derecha, donde sale la leyenda "Usted está identificado como". Ahí vamos a dar un clic. Al dar clic entraremos a Ajustes de mi perfil y encontraremos Editar perfil, Cambiar contraseña, Mensajería. Vamos a cambiar contraseña y damos nuevamente clic. Una vez ahí nos van a pedir la contraseña actual con lo que nos acabamos de loguear al campus y 2 veces la contraseña nueva.
Es pertinente y recomendable hacer los cambios de contraseña cada 3 meses con el fin de garantizar la autonomía y seguridad dentro de la plataforma. Les agradecemos una vez más su compañía. Esperamos que las temáticas que hoy han sido desarrolladas hayan propiciado esa comprensión y esa reflexión sobre el tema de la paz perdurable para un país como Colombia. Esperamos nos escriban en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD, y por supuesto, escríbanos a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.